Entonces voy con mi cirujano plástico, le digo, Carlos, ya no aguanto esta bola de grasa quística. Me empieza a palpar y me dice, no, Brenda, esto no es una bola de grasa y esto no te lo puedo sacar ahorita. Tú no te preocupes, te voy a mandar con uno de mis mejores amigos que es el mejor cirujano oncólogo. Y yo así de... Fuck. Desde que escuchas la palabra oncólogo, ¿no? Ya dije, esto es cáncer. Entonces a mí cuando me detectan el cáncer y me dicen es etapa 4, pues yo dije, cuando yo escucho eso, pues ya me dije, pues ya me voy a morir, ¿no? O sea, yo salí porque a mí me lo detectan, yo duré con ese tumor en mi busto como unos 2-3 años. Al momento yo de empezar a buscar diferentes terapias, pues bueno, doy con las constelaciones. En una constelación resolví yo creo lo que en 10 sesiones no resolví. Y no es brujería, ni vudú, ni nada de eso. Es física cuántica. O sea, sí tiene un trasfondo científico. Y en la constelación que estábamos, que yo fui a constelar precisamente el dinero, acá al de al lado me constela la muerte, ¿no? Y yo así de... Pasa algo muy impresionante que me hizo llorar muchísimo porque la persona que pasó a caracterizar a mi abuelo me dijo como mi abuelo. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te decía tu abuelo? Mi chiquilla. Me decía, porque él me abraza y me dice, todo va a estar bien, chiquilla. No, porque en medida de que tú nos cuentes tu experiencia vivida con relación a la violencia, a las cosas que no debemos normalizar y que muchas veces normalizamos. Después de 2 años de ser amor, viaje, solución o todo, ya empezaba la violencia verbal. Ajá. Hasta que en un momento, si yo me le pongo al tal por cual y empiezan los golpes. Ahí es cuando ya empiezan los golpes, pero me golpea de que me deja en un callejón sin luz, o sea, me recogió una patrulla, estuvo muy feo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Punto y Seguimos, este podcast que, bueno, busca tocar corazones para seguir fomentando el esfuerzo y que todos pasamos por momentos complicados en la vida y lo que queremos es generar una comunidad de apoyo, de impulso y de decir no pasó nada con todo y miedo, con todo y problemas, con todo y lo que nos sucede, vamos a seguir adelante poniendo punto y seguimos. Está con nosotros hoy, que me da muchísimo gusto tenerla aquí, mi querida amiga Bren, para mí Brenda Hernández, pero ya es súper conocida también porque hace de todo, yo no sé a qué hora haces tantas cosas, amiga, verdaderamente. Eres una fuente de inspiración, por eso quería tenerte aquí, porque fuera de brindarme una bonita amistad y que también para mí seas una fuente de inspiración todos los días, pues yo quería compartir esta historia para tocar los corazones de muchas otras mujeres y no solamente mujeres, porque a todos nos pasan cosas que creo que nos podemos sentir identificados. Bienvenida, ¿cómo estás? No manches, muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Híjole, de verdad. Éxito en tu proyecto. Gracias. Eso. Muchas gracias por invitarme y sí, me encanta pues el tema que le estás dando, el giro que le estás dando, porque como te decía fuera de cámaras, a veces nos sentimos como muy solos, ¿no? No nos sentimos acompañados dependiendo en lo que estemos pasando y wow, qué bueno que estás haciendo esto. Ay, me encanta, de verdad yo siempre cuando tenían piensos de arrancar este proyecto, siempre te tenía a ti, te lo juro, ya hoy que estés aquí, para mí es un regalo. Platícame, vamos arrancando por esa etapa de Brenda de niña. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? ¿Tú eres de Aguascalientes? Sí. ¿Cómo llegas a Guadalajara? Vamos arrancando desde esa etapa, ¿te parece? Claro que sí, amiga. Mira, la verdad es que yo tuve una niñez muy feliz. Sí, tuve una niñez muy feliz. Obviamente con los problemas de mi papá y mi mamá y los pleitos y normales en una pareja. Sí. Pero fuimos muy felices, crecí entre caballos, sí, mi papá siempre le gustó la charrería
Mi mamá no le encantaba, pero hijo. Pero le encantaba a tu papá, o sea que tuvo que hacerse también Y del gusto. Entonces, pues más bien de la vista gorda, ¿verdad? Entonces, pero a mi hermana y a mí nos gustó muchísimo. Entonces crecimos en ese ambiente, nos divertimos un montón. La verdad, ahorita que te contaba dónde compré este vestido, me acuerdo que conocí a Vicente Fernández Jr. en charreadas y todo, cantamos con él en atrás en las caballerizas y todo. Entonces, realmente tuve una niñez muy padre. Mis abuelos fueron una gran inspiración para mí. Mi abuelo de parte de mi mamá también nos dio muchísimo, hasta la fecha no está físicamente y nos sigue dando. Entonces, la verdad es que sí tuve una niñez padre. Viajamos mucho y todo. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4. ¿4? Sí, somos ¿Campechaneado, hombres, mujeres o...? Somos 2 mujeres y 2 hombres. Ay. Yo soy la más grande, después mi hermana Andrea, después Jorge y después Juan. 2 mujeres, 2 hombres. 2 y 2. Entonces, me llevaba yo muy bien con mi hermana. Ya la diferencia con los otros chiquillos fue un poco grande, ¿verdad? Pero ahorita nos llevamos muy bien todos. Yo siempre de chiquilla fui muy calladita, Ay, no te creo, Nadie me la cree. Muy obediente, muy todo. No, pero ya en la secundaria ya Descubriste tu don. Descubriste tu don a través del habla. Y eso me encanta porque lo hemos visto mucho y creo que también a través de las redes, de este tipo de alternativas como son los podcasts, hemos visto cuántas mujeres o cuántas personas que dicen en su momento ser súper tímidas, sí, hoy pueden darle voz a cosas importantes y ser fuente de inspiración, así es como tú lo haces, ¿no? Claro. ¿En qué momento, Bren, llegan a Guadalajara? O sea, ¿fue en la niñez o te vienes ya más grande? ¿Cómo estuvo ahí? No, yo me vengo más grande. Ya cuando afloró que ya me hice bien pajatísima de perro porque mi primer viaje fue... Mi mamá como que me quería separar ahí de un novio terror que traía. ¿A poco? Sí. Que dijo, pongo tierra de por medio. Pongo tierra, pero puso contigo. O sea, ¿porque empezaste a noviar muy chica o qué? Pues no muy chica, pero yo tenía 18 años, 18 años, pero era muy, muy tóxico, era el típico, pues de Aguascalientes, ¿no? Muy, muy macho, y yo siempre como que tuve hambre de otras cosas y como viajamos mucho, pues como que ya empiezas a querer más, ¿no? Entonces estaba yo desde ahí empiezo con relaciones tóxicas, entonces yo ahí ya como que medio embobada con él y todo. Una amiga estaba viviendo en Londres, consigo trabajo en Irlanda. Wow. Voy de niñera a Irlanda, visito a mi amiga, me quedo allá. Y a la hora que regreso yo ya había hecho examen aquí en una universidad aquí en Guadalajara. Oye, un alma muy libre entonces. Sí. O sea, digamos que el parteaguas para que tú tomaras esa decisión, la primera pudiera decirse una decisión importante, el salir de tu lugar de nacimiento, Aguascalientes, y decir, bueno, pues yo ya me voy a la aventura y me voy no aquí cruzando el charco, cruzando el charco, hasta allá. ¿Fue después de esa relación? O sea, ¿fue sí el motivo por el No que fue el decidiste? motivo como tal. La verdad es que yo la usé de pretexto. Okay. Yo la usé de pretexto. Fue el motivo de mi mamá. Pretexto. Fue el motivo de mi mamá mandarme allá. Entonces, cuando mi mamá me dijo que sí, yo dije, claro, bueno, me voy. Sí estaba muy embobada, pero fíjate mis prioridades cómo están. Estaba muy embobada con el hombre y todo, pero a mí me dijeron, te vas de viaje todo pagado, órale, vete 4 meses. Ni lo pensé 2 veces. O sea, al hombre le dije, ahí nos vemos, gracias por participar. Yo me voy de viaje. Entonces, ¿y era tu primer novio, digamos, o era mi primer formal? Sí, formal. Ya empiezas con... Sí. Pero no, era mi primer novio formal. Sí duramos unos añitos. ¿Y él qué dijo? Sí, vete, vive la vida loca y yo aquí te esperaré. Que claro que no. No, pues esos no existen. Eso no, ahorita el que tengo sí. Pero no, claro que no. Te vas y cortamos. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues me fui y allá aprendí mucho de mi libertad, porque yo no había salido de mi casa hasta mis 18 años. Ajá. Y me salí de mi casa a irme hasta otro continente. Entonces,
el inglés que yo hablaba era el inglés, pues el típico, ¿no? El que te americano en la escuela. Enseñan en la escuela 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente, pero pues allá te hablo así muy... Sí, entonces, claro. no le entiendes y me fui sola, llegué a Londres sola, o sea... Del híjole, típico mochilazo, ¿no? híjole, sí, que aparte yo no sabía viajar, entonces me llevé 2 maletones enormes. No. Entonces, Como buena mujer mexicana, milicheta, que por si se necesita, por si no, lo cargas. todo me llevé. Entonces, no, ya fue ahí aprendí a viajar, porque pues sí andas cargando por todos lados. Y me fui sola. Mi amiga Paulina, me acuerdo, allá vivía, me recibió y estuve viviendo ahí unas 2 semanas con ella mientras buscaba trabajo. Yo ya iba con trabajo en Irlanda, no encontré en Londres, me fui a Irlanda. Y pues bueno, ahí hice muchos amigos, empecé a viajar, me fui a París con lo que ganaba y todo. Obviamente nos metíamos 10 en un departamentito así. Sí, claro. ¿no? Así, Parte de la experiencia de esa edad, ¿no? pues es lo que te alcanza con el trabajo. Entonces, y aparte pues también te querías comprar cosas. Entonces pues ahí contabas los euros, ¿no? Y la verdad muy padre. Y ahí fue cuando dije, a mí me gusta esto de andar de pata de perro. ¿A dónde me voy? ¿A dónde puse la chancla? Sí. Entonces me hice muy viajera. Y te vienes a Guadalajara. Me vengo a Guadalajara cuando regreso de allá. Yo ya había entrado a la universidad. Entonces entro aquí al ITESO y me la paso Increíble. no manches, Sí, no manches. increíble. Neta, muy padre. Y solo 4 semestres, 4 meses, iba a decir, 4 semestres, porque igual, para mí siempre fue la opción de estudiar, como Claro. que siento que esa parte de las almas libres nos encontramos sí o sí. Claro. Y bueno, no es que yo no quisiera terminar la universidad, sino que se me presentan oportunidades, como la primera vez que me ofrecen participar en un proyecto de televisión. Bien. Yo estaba estudiando mercadotecnia y sí fue una decisión que dudé, la verdad, porque yo decía, siento que si lo dejo ya no voy a regresar, Claro. chicle y pega y ya me dedico a eso. Y mira, fue algo circunstancial totalmente. Tenemos aquí. Y aquí estoy, después de un titipuchal de años que ya no regresé a retomar mi carrera, y fue algo que mi papá siempre en vida me decía: termina todo lo que empieces, siempre prepárate, estudia, no dejes la universidad, pero de alguna manera la vida te va llevando a otros rumbos. Tú planeas y la vida te va llevando a otros lugares, que hoy no me arrepiento, porque gracias a que yo entré al programa de Día a Día aquí en Televisa Guadalajara, pues tuve la oportunidad de empezar a realizarme como profesional ya de la comunicación y desarrollar muchos otros problemas. Bueno, sí, problemas, También. pero proyectos, que quise decir. Sí, porque aunado a las decisiones que tomas en la vida, pues vienen otros problemas, ¿no? Junto con pegar. Sí, claro. Entonces, pero quise decir proyectos. Y hoy aquí emprendiendo también este podcast, que me da mucha emoción, amiga. Y bueno, partiendo de eso, terminas la universidad. ¿Qué estudiaste? Yo estudié diseño. Yo sé, como dices, o sea, tú... Uno pone y Dios dispone. Ajá, entonces, fíjate, yo siempre quise ser o cantante o actriz. O sea, yo también quería ese cotorreo, ¿no? A mí esto me encanta. Ay, Se nota, esto amiga, lo se amo. nota. Entonces, pero mi papá siempre fue de, no, eso no deja, te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Entonces, pues yo estando acá, pues no quería perder la oportunidad de estar acá sola, porque sí, mis papás fueron muy estrictos conmigo. O sea, sí tuve una niñez muy bonita y todo, pero ya a la hora de querer un poquito más de libertad, Pues es que esa era la educación que Sí, ellos será. tuvieron, amiga, la verdad, creo yo. Será. Y digo, no estamos aquí para juzgar a nuestros padres. Todos los papás hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esa es la realidad. Y creo que cuando lo experimentas, ¿entiendes? entiendes muchas cosas. Mira, yo no tengo hijos, pero los veo ahorita, o sea, ya que maduras y piensas, dices, entiendo de dónde venía eso. O sea, entiendo de dónde venía. No era con dolo. Exacto. No quería arruinarme la vida. Exacto. No, jamás. Un papá jamás en la vida te va a querer hacer eso. Pero pues sí fueron un poco estrictos, ¿no? Entonces yo tuve que encontrar maneras de muy por abajito del agua tenerlos contentos y yo hacer lo que yo quería, ¿no? ¿Y qué era lo que tú querías? Yo era mi libertad. Yo todavía no sabía qué quería. Como me tuvieron tan, pues ahora sí, Restringida. ajá. Ok. No, sales y no sabes qué quieres.
O sea, sales y dices, ¿y ahora qué? ¿y ahora? Entonces, me vengo aquí a Guadalajara. Un primo mío estudió allí arquitectura. Wow. Entonces, me decía, está padrísimo, te va a encantar, porque somos como las ovejitas negras de la familia, somos los hippies de la familia. Sí. Las ovejitas negras de la familia. Entonces me dice, Elita, eso te va a encantar. Y yo, pues, ¿qué carrera hay ahí que no hay aquí en Aguascalientes? Para inventarme y tener la justificación perfecta, ¿no? Claro. Necesito ir a estudiar a Guadalajara porque solo ahí Está esa carrera. No hay en ningún otro lado. Y la verdad es que siempre fui muy creativa. Entonces siempre me gustó el diseño. Mi mamá es diseñadora, mi tía es diseñadora. O sea, vengo de familia de diseñadoras. Me gusta mucho. Entonces, pues descubro que hay una carrera de diseño que no hay en ningún lado, ¿no? Que solo el ITESO la tiene. Entonces me vengo a estudiar esa carrera. Me la paso muy bien. En todas esas decisiones, como dices, pues fue una decisión de salirme en casa y venirme a vivir sola. Sin roomie, sin nada. Estaba en una casa de asistencia primero. Ajá. Ya después nos salimos sin una roomie y yo, pero pues de estar acostumbrada a que te hagan todo en tu casa, pues ahora lava, ahora te toca ser adulto. Sí. Entonces, contar los pesitos porque pues estudiambre, ¿no? Pues no trabajas, no tienes tiempo, menos Sí. en diseño, ni en arquitectura, y eso es menos. Pero, o sea, no tienes tiempo. Entonces, pues bueno, me vine acá, me hice de amigos, me hice de muchos amigos. Mi círculo creció mucho con personas de Torreón, Irapuato. Sí, mucho foráneo, porque acá a Guadalajara vienen muchas personas de fuera a estudiar. Muchísimas personas. Entonces, hice muy buenas amistades. Hice mi primer relación que me cambió la vida para bien y para mal. Ese fue mi primer gran maestro, lo conocí ahí mismo en la universidad. Eran compañeros de... Él era 2 años más chico no, 5 años más. 5 años más chico. Ay, sí, me lo agarré bien chiquito. y un hijo de la fregada. Ese me hizo ver las de Caín. Cuéntame, porque esa parte también es importante y creo yo que hoy ya se habla más acerca de estos temas, ¿no? Y también creo que este espacio está abierto a ese tipo de temas, porque en medida de que tú nos cuentes tu experiencia vivida con relación a la violencia, a las cosas que no debemos normalizar y que muchas veces normalizamos porque así nos enseñaron, porque así las vivimos, porque las heredamos o porque así lo decidimos simplemente porque queremos estar ahí en esa relación. Hoy podemos decirlo y eso nos libera un poco de esa etapa y tienes aprendizajes. Tienes aprendizajes, yo por ejemplo, porque hay muchas personas que luego dicen... Luego, todas las personas les dicen el Voldemort, ¿no? Alex. el Voldemort. Entonces, y los odian y los resienten y todo. Y claro, yo tuve esa etapa con él, obviamente, pero hoy en día lo veo como digo, todos esos problemas que se nos van mostrando, o sea, poniendo en el día al día, pues es lo que nos hacen hoy, ¿no? Exacto. O sea, tú no estuvieras aquí, que es como te dije, o sea, en la incomodidad está el crecimiento. Exacto. Entonces, tú no estuvieras aquí si no hubieras estado incómodo, si no hubiera surgido un problemita, una piedrita en el zapato, ¿no? Que te hace moverte. Que te hace mover. Caminar hacia otro lado. Exactamente. Y ver la vida de otra manera y todo. Este hombre era una persona, porque falleció, era una persona muy libre también, era muy, 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 muy libre, pero sí creo que tenía algo en su cabeza que no estaba bien y que nunca se trató. Entonces, que tampoco se justifica. Pero porque eso lo detectas hoy después de muchos años ya de esto o en el momento desde que empiezas la relación, o sea, tú sabiendo que era mucho más chico y que ese pudiera ser un factor importante en el tema de la madurez, en el tema que a lo mejor no empatan en las etapas y tú decides estar ahí. Y en el momento no te dabas cuenta de que él tenía ciertas cosas o esas banderitas rojas que están y no ves. Es que ese tipo de personas son muy manipuladores. Entonces, él consumía algo. Sí, muchísimas cosas. Okay. Pero era una persona muy maduro, o sea, con un pensamiento muy maduro. Muy inteligente. Porque era muy inteligente. Entonces, con un pensamiento muy maduro, entonces tú dices, este no es 5 años más chico que yo, ni de momento. O sea, no. Entonces, muy inteligente y siempre, tú sí le preguntas a todo su círculo social que lo conoció como amigo,
todo el mundo te va a hablar maravillas de él, o sea, bueno, no todo el mundo, ¿no? Los que lo conocieron poco tiempo. Era muy alegre, era muy viajero, era un alma muy libre y hasta era buen amigo y todo, o sea, sí era. Pero como pareja, ¿no? No. ¿En qué momento cuánto duras con él? Con él duró aproximadamente unos 5 años. Ah, pues bastante. Sí, bastante. Y todo el tiempo, o sea, desde los primeros meses que se supone que es cuando estás enamorada y que estás así en el mejor momento. Era el mejor hombre del mundo. Era el mejor hombre. Era el mejor hombre del mundo. ¿En qué momento empezó a haber ese tipo de situaciones que a ti ya no te empezaban a gustar, pero que tampoco te permitían moverte? Porque eso se vuelve un círculo vicioso. Sí, es horrible. Es que te enamoran, neta. Mira, se me convirtió en mi necesidad del hombre porque todo me solucionaba. Todo me solucionaba. Que si no cerraba la puerta, llegaba con herramientas. Que si no, o sea, era un hombre que todo solucionaba. Y yo me acuerdo que así es mi papá. Desde la carencia, desde dónde viene todo, ¿no? Entonces todo me solucionaba. Entonces me hice muy codependiente de él. Me hice esa codependencia. Al principio era al revés porque como yo era la grande, pues yo era no como la acá manda más, pero como que sí se sienten cuando un hombre se intimida, ¿no? Con esta mujer, con una mujer más grande. Entonces, pues al principio se encargó de enamorarme, nos íbamos a acampar, nos íbamos de viaje, o sea, me la pasé muy bien, de verdad me la pasé muy bien con él. Ya empiezo yo a notar eso medio. Pero que te decía cosas que te hacía sentir mal. Era muy explosivo. Ah, ok. ¿Y agresivo? O sea, o solamente. Mamá. Con su mamá. Con su mamá. Empecé a notar yo que cuando llegaba conmigo muy enojado, llegaba muy agresivo, pero hacia su mamá. Siempre hacia su mamá. Traía como que hay algo con la mamá. Entonces ahí es cuando yo empiezo a ver en sus ojos, porque los ojos de las personas dicen muchas cosas, empiezo a ver un vacío en sus ojos cuando está así. Entonces yo soy muy sensible, soy súper sensible, ¿no? Entonces nunca había notado eso porque cada quien vivía en su casa, nos veíamos nada más en la universidad, andábamos, estás en el despapalle y todo, pero cuando ya empecé a convivir más con él y empecé a ir más con la familia y empecé a pasar mucho tiempo con él, empiezas a notar ese vacío, ¿no? Que ya conmigo, empieza a pasar mucho tiempo conmigo y le empiezan a brincar ciertas cositas de mí y se ponía como muy, y yo me empezaba de que te empieza a doler aquí, ¿no? En el plexo solar, así de que, y me hacía chiquita y me empecé a hacer chiquita y me empecé a hacer chiquita. Hasta que fui menos que él, entonces, y él siempre fue guapo, siempre le llamaba mucho la atención a muchas niñas, entonces me empecé a hacer chiquito también con muchas cosas que me decían, ¿no? Es que, no, pues, por ejemplo, pues yo ya era más grande, pues yo ya tenía más experiencia con novios y todo eso, entonces siempre me sacaba eso, que yo era una mujer suelta, o sea, ya después de 2 años de ser amor, viaje, solución o todo, ya empezaba la violencia verbal. Ajá. Ya empezaba la violencia verbal hasta que en un momento, si yo me le pongo al tal por cual y empiezan los golpes. Ahí es cuando ya empiezan los golpes. Me golpea una vez, nada más, porque sí, o sea, yo nunca he sido como muy dejada, ¿no? Entonces me golpea una vez, pero me golpea de que me deja en un callejón sin luz, o sea, me recogió una patrulla, o sea, estuvo muy feo, de verdad estuvo muy, muy, muy feo. Quedé llena de moretones, o sea, muy feo, estuvo muy feo. Ahí es cuando te das cuenta que nuestro sistema de justicia vale, sí, pura maíz. Sí. Entonces, porque luego te dicen, traen no sé cuántos testigos, no te va a golpear en un centro comercial. No me estás viendo cómo estoy. Sí, es algo complicado el tema de la violencia y creo que en el afán de mejorar han implementado algunas cosas que si bien van funcionando y podemos decir que son avances, que lo del botón de pánico, cositas así, ¿no? Programas en donde te brindan apoyo, el centro de atención a la mujer, pero nos hace falta muchísimo. Pero creo yo que lo que más nos hace falta es esa educación desde niñas a no permitir
que alguien nos hable mal, nos diga cosas que nos hagan sentir menos, como mencionabas, a detectar de manera oportuna esas banderitas rojas. O sea, porque si tú ya habías visto, y no te estoy juzgando, yo lo he vivido. Claro, sí, ¿no? Yo lo he vivido. En algún momento. Todas pasamos, o en su mayoría pasamos por ese tipo de violencia que ejercen en nosotros, ¿no? El que empiecen con comentarios que te hacen como los que decías de que no, pues si tú ya tuviste más parejas, o sea, pues eres una mujer fácil, o en otras palabras, ¿no? Porque y luego lo normalizas porque yo nunca le reclamo nada a mis papás ni nada, pero luego a veces había ese tipo de lenguaje, ¿no? De mi papá hacia mí, o sea, había ese tipo de lenguaje. Entonces, pues dices, pues si mi papá me lo dice, pues que no me lo diga mi pareja, ¿no? sí, Es normal. Entonces, soporté muchas cosas por eso, porque yo decía, y luego las mamás también es de, ni aguanta nada ahora, y pues ya te das cuenta que pues no es aguantar, ¿verdad? Pero, o sea, yo lo normalicé muchísimo, entonces por eso duré tanto tiempo. Y después de esa golpiza que te pone, ¿qué pasa? O sea, él va y te dice, perdón, la regué, a lo mejor estaba pasado de copas o pasado de cualquier... Andaba más sobrio que la fregada. O sea, en ese momento de la golpiza no fue una borrachera ni una locura, fue en sus 5 sentidos. En sus 5 sentidos. Creo que en sus 5 sentidos era cuando peor estaba. O sea, sí, a mí me funcionaba mucho que anduviera embrutecido, porque en sus 5 sentidos creo que sí era cuando peor, o sea, cuando más reaccionaba, cuando era, o sea, sí estaba gacho, ¿no? Pero... Y ahí terminas la relación. Claro, sí. Okay. De tajo, ya. Dices, de aquí nunca más. O sea, está bien que sí, de repente mi papá me hablaba mal y pero nunca tanto, ¿no? Ya llegar a los golpes jamás. O sea, no. Entonces sí me dejó muy mal. Obviamente, pues yo quedé muy, muy mal, porque pues yo no entendía, porque primero en tu cabeza es que hice mal. Exacto, la culpa, ¿no? Llega. Que hice mal. A lo mejor dudas, a lo mejor sí no soy esa buena mujer, a lo mejor yo no lo llenaba, a lo mejor sí yo le fallé, y todas esas cosas que vienen a la cabeza. No soy esa mujer que un hombre necesita. Que merece, porque uno los engrandece, claro, ¿no? Entonces, pues sí, y como era muy inteligente y siempre le salían las cosas y todo, pues yo como que me le quería poner a la par, ¿no? Y luego él me hacía menos, y luego... Entonces sí fue como... pues una lucha conmigo, una lucha con él, o sea, estuvo muy dura esa relación. Y bueno, decido dejarlo. Fue muchos años me acuerdo que traía una camioneta, yo veía esa camioneta en todos lados, o sea... Parece que te sigue, ¿verdad? Uy, no, ¿qué onda? Así le decía a mis amigas, que hubo barata de las camionetas esas, o qué onda, güey. O sea, no, es que es algo rarísimo, porque es como cuando estás, por ejemplo, embarazada, ¿no? Y antes nunca veías a las embarazadas y todas son embarazadas o así. Sí, así y tú lo estabas viviendo y entonces lo veías. Veía así en todos lados, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo, me costó mucha terapia, me costó muchos viajes. Bueno, eso sí los disfrutaste, ¿no? Yo dije, a ver, aunque dicen muchas veces, mira, mi psiquiatra me decía, muchas veces buscamos poner tierra de por medio o en un viaje, distraerte. Me dijo, pero el problema se va contigo a donde vayas. A donde vaya. Y muchas veces es lo que no entendemos. Debemos, aparte esta generación, sí somos la generación que buscamos ayuda a través de una terapia. Sí. Cosa que antes no era tan bien vista. Era mal visto. Vas al psicólogo y es porque estás loco. Sí. Ya te hacían el fuchi, ya te señalaban, te juzgaban, te ponían etiquetas. Hoy creo ya es algo bien padre que podamos decir, yo necesito, es que ya es como parte de la canasta básica. O sea, es el ir a terapia. Como vas al baño y como te bañas, vas a terapia. Sí. O sea, y si no vas con el psicólogo, la terapia que a ti te funcione, o sea, la que a ti te funcione está bien, que si te vas a constelaciones, que si te vas a descodificación, lo que sea crecimiento personal y conocimiento interno, eso te va a hacer crecer. Entonces, al momento yo de empezar a buscar diferentes terapias, pues bueno, doy con las constelaciones. En una constelación resolví, yo creo, lo que en 10 sesiones no resolví. A ver, con la psicóloga. Entonces, y fui a tratar. Dicen que las constelaciones te llaman.
Sí. ¿no? O sea, es algo raro energéticamente, crean o no. Es algo que de repente aparece en tu vida. Nunca escuchaste hablar de las constelaciones y de repente escuchas constelaciones. Y es un trabajo padrísimo. Está increíble. Y no es brujería, ni vudú, ni nada de eso. Es física cuántica. O sea, sí tiene un trasfondo científico. Dice la terapeuta con la que yo voy, Tita, que tienen un nombre muy desafortunado, que es el de constelaciones, porque parece como si que fueras a leerte cartas o algo. Tarot o algo así, no, sí, no, nada. No lo es. Se mueve la energía muy cañón, porque yo creo en las energías muy cañón, porque no creo, somos energía, o sea, simplemente con qué prendemos, ¿no? Entonces, somos energía. Y al momento, porque es una terapia grupal, al momento de estar en ese grupo, yo fui a constelar mi bloqueo con el dinero. Yo andaba bloqueada con el dinero en ese momento, ¿no? Según yo iba a ir a constelar eso. Yo ya tenía mi diagnóstico de cáncer de mama y demás, entonces, pero yo andaba metida en que quiero hacer dinero, no me hablan de cáncer, ¿no? Entonces a mí me voy a distraer con hacer dinero. Ajá. Y fui a constelar eso, y la persona de al lado fue a constelar el miedo con la muerte, hacia la muerte. Yo era algo que traía súper latente, o sea, por eso andaba tan enfocada en mis negocios, en hacer... Querías distraerte. Yo no quería saber nada de eso. ¿Por qué? Porque las personas que nos dan un diagnóstico de cáncer te destapan el relojito y ya ves la arena caer, ¿no? Entonces se hace más latente. Te diré que yo pienso que muchas veces cuando te dan un diagnóstico, esa es la sensación, ¿no? Sí. La percepción de que ya te vas a morir y te queda el tiempo contado. Sin embargo, el tiempo lo tenemos contados todos. Todos tenemos ese relojito de vida corriendo. Y es lo que no nos damos cuenta muchas veces. Y no valoramos. ¿Qué pasa contigo cuando te dan ese diagnóstico? Ahorita volvemos a la constelación, pero ¿en qué momento? O sea, ¿hace cuánto? A mí me diagnostican en el 2019. Siempre que me preguntaban, Brenda, ¿cuál es tu peor miedo? Yo decía que era el cáncer. O sea, previo a que te dieran un diagnóstico, cuando te preguntaban, ¿cuál es tu peor miedo? El cáncer. ¿Por qué? Porque muchos de mi familia murieron de cáncer, mis tías, mis tíos, un primo, muchas personas. O sea, había estado muy de cerca, muy latente en tu familia el tema de muerte y por cáncer. Sí. Ajá. O sea, muerte por cáncer. Deja tú de que se enfermaron y la libraron. No, se enfermaron y se murieron. O sea, entonces a mí cuando me detectan el cáncer y me dicen es etapa 4, pues yo dije... Que, a ver, explícame, etapa 4 quiere decir... ok, son solo 4 etapas. Son solo 4 etapas. Digamos que un diagnóstico oportuno... Es el 1. Es el 1. Y el 2. Ok, donde hay... El 3, 4 ya es muy avanzado. O sea, es muy, muy avanzado. Entonces, cuando yo escucho eso, pues ya me dije, pues ya me voy a morir, ¿no? O sea, yo salí porque a mí me lo detectan... Yo duré con ese tumor en mi busto como unos 2-3 años. Pero tú sabiendo que tenías familia con cáncer, tú normalmente te hacías tus revisiones, tú te tocabas todo. Me sentía yo eso durito porque no era una bola, era como una fibrosis quística, como una plastita aquí arriba. Y me dolía. Entonces mi ginecóloga me decía, es fibrosis. Y me hacía mis estudios y el papá, no, todo bien. Tuve 3 diagnósticos malos. Fui a hacerme un ultrasonido porque yo decía, no es normal. Ajá, no es normal. Me fui a hacer, yo siempre fui muy deportista porque estudié diseño, pero me hice entrenadora personal. Entonces yo daba clases personales, siempre fui muy deportista y me decían, no, es que las personas como tú, que son muy deportistas, checan de todo y está bien para que prevengan, pero la tuya es una bola de grasa. No tienes nada. Entonces, pues yo me quedé con la bola de grasa, ¿no? Me dice, si te sigue molestando muchísimo, ve con tu cirujano plástico, porque como todas en nuestras generaciones, claro, yo me puse tenis chichi, ¿no? Entonces, ve con tu cirujano plástico y él te va a quitar la bolita de grasa ahí en el consultorio. Va.
ahí voy a Aguascalientes con mi cirujano porque ya era, me acuerdo en diciembre, cada que me abrazaban del Feliz Navidad, yo ya tenía que meter la mano. Te dolía. Ya era insoportable el dolor, o sea, y ya dormía muchísimo. Cuando empiecen a dormir mucho, váyanse a checar. Empecé a dormir mucho y me empezó a doler. Entonces voy con mi cirujano plástico, le digo, Carlos, ya no aguanto esta bola de grasa, esclerosis quística, de lo que veas. Y me dice, no, pues ya empieza a sacar ahí el bisturí, ya empiezo a ver el bisturí, y ya, sí, así va a ser aquí, sí, aquí. Y me empieza a palpar, y ahí estaba mi actual pareja, me empieza a palpar y me dice, no, Brenda, esto no es una bola de grasa, y esto no te lo puedo sacar ahorita. Y pues nos volteamos a ver y yo, ¿cómo? Tú no te preocupes, te voy a mandar con uno de mis mejores amigos, que es el mejor cirujano oncólogo. Y yo así de, fuck. Desde que escuchas la palabra oncólogo, ¿no? Ya dije, esto es cáncer. Esto es cáncer porque desde hace mucho tiempo no me late esto. Esto es cáncer. Entonces, ahí fue cuando dije, aprendan a escuchar su intuición. Tu cuerpo te habla. Neta, tu cuerpo te habla. Si tu cuerpo te está diciendo salte de un lugar, salte de ese lugar. Hazle caso a tu cuerpo. Entonces yo sentía y decía, esto no es normal. Pues me manda con el cirujano oncólogo y me dice, esto está muy avanzado, O sea, aparte los oncólogos, ay, doctores, sean un poquito más humanos. Porque, pues, o sea, yo sé que ellos tratan con eso todos los días y ellos no lo tienen, pero cuando te dan la noticia dices, amiga, pero real, ¿tú crees que hay una manera dócil, una manera amable de dar un diagnóstico así de fuerte? Yo creo que de la manera que te lo digan es un impacto fuerte, porque es cáncer. Y nosotros la educación que tenemos del cáncer y la es muerte. Sí, o sea, es la verdad. Entonces, pero fíjate qué chistoso, porque a mí me empiezan a platicar y me empiezan a decir, no, pues la biopsia pues no te la podemos hacer así, o sea, te tenemos que meter ya a cirugía, ya retirar todo y ahí hacer biopsia, o sea, entonces, y me empiezan a decir, sí, en caso de que sí sea está este tratamiento, y te empiezan a platicar ya del tratamiento, de las quimioterapias, de las radiaciones, y de verdad, amiga, en ese momento se me olvidó el cáncer. Y dije, ¿cómo carajos voy a pagar todo esto? O sea, cada quimioterapia está aprox 70,000 pesos. Cada quimioterapia. En este momento. Sí, cada quimio. Ya me dieron 18. ¿Cómo iba a pagar 70,000 pesos semanales? Porque es una por semana. Era una por semana. Te dan protocolos diferentes, ¿no? Dependerá de cada caso. De las primeras 4 que me pusieron eran cada 3 semanas, creo, y luego ya era una. Oye, amiga, dime algo. Este tema del cáncer no entra en el seguro de gastos médicos. ¿Tú tenías seguro de gastos médicos? No tenía seguro. ¿Pero sí entra? Sí entra. Y hay importancia también, ¿no? De poder hacer un esfuerzo. Yo sé que muchas veces lo vemos como un gasto innecesario. No tenemos el dinero. No lo es. No lo es. Yo te digo, también a nosotros nos tocó experimentarlo ahora que desafortunadamente pues mi papá falleció. Él no tenía un seguro de gastos médicos. En 6 horas se nos fue casi 1 millón de pesos. Sí. Y es ahí cuando tú dices, ¿cuánto vale tu vida? Para poder tener esa herramienta que aunque no la uses, mejor tenerla ahí por si la necesitas. Y 2, o sea, la salud es lo único en lo que deberíamos no escatimar. Es que es tu vida. Es tu vida. ¿Cuánto vale tu vida? Fíjate, mi papá siempre fue de la idea de nunca tener seguros, ¿no? Volvemos a un tema generacional. Exacto. Es lo mismo, El seguro es un gasto, bla, bla, bla. Entonces, nunca fue de tener seguros. Es un gasto, como decías, ¿no? Y mi mamá siempre es que necesitamos tener seguros, Entonces, mi mamá fue la que hizo el ahorro y nos contrató seguros a mí, a mi hermana, porque mi hermana tiene 2 hijos. Ajá. Entonces todavía no tenía el segundo, tenía uno, pero pues acababa de casar y así. Entonces era como necesario tener un seguro, ¿no? También mi mamá por grande y todo. Lo acababa de contratar y a mí me faltaban 2 años para que entrara en vigor el seguro. Sí. Entonces yo no tenía, o sea, en ese momento yo no tenía seguro.
Y de la manera que yo me traté fue con el Seguro Popular. Ajá. El Seguro Popular tenía convenio con el Puerta de Hierro de aquí de Guadalajara, en la zona sur. Ujú. No pagué ni un peso de quimioterapia Wow. y en el Puerta de Hierro. No pagué ni un peso de radiaciones. Las radiaciones, porque fui a cotizar, me salían como... Ay, ¿qué fueron? Eran como 10,000 pesos cada radiación y eran 30 radiaciones. Entonces, pues era una lana, ¿no? Sí, no, una la nota. Es una lana. Entonces, ¿Te enfocas tú entonces en ese momento? ¿Crees que es una manera como de evasión al problema que estabas teniendo? claro, sí. Decir, ok, sí, tengo cáncer, pero ¿cómo genero? ¿Cómo genero? voy a No. pagar? ¿De dónde saco ese dineral? De ahí fue, o sea, de ahí fue porque mis papás van a tener que vender, van a tener que embargar, van a tener que pedir prestado, van a tener, o sea, mi pareja pues tampoco es como que, o sea, no hay dinero que alcance no hay para una dinero que enfermedad. pagar esa enfermedad, de verdad, o sea, es demasiado. Por más dinero que tengas, se va a significar un golpe muy duro para la cartera, Sí. muy duro, o sea, muy, muy duro. Entonces, me enfoco yo en eso, en hacer dinero. ¿Cómo le voy a hacer? Y en la constelación que estábamos, que yo fui a constelar precisamente el dinero, acá al de al lado me constela la muerte, ¿no? Y yo así de, híjole, yo venía por alguna... ¿Y esa persona iba a constelar la muerte de quién? Él también con cáncer, pero él con un niño de 4 años. Ok. Entonces su miedo era morirse y dejar a su hijo que desprotegido. Entonces va y constelamos. ¿Y cómo son las constelaciones? Te prohíben platicar de la constelación, pero de la que haces en el momento. Ajá. Ahorita sí te puedo platicar cómo es una constelación. Es como yo la vi como una obra de teatro, ¿no? Entonces, yo, Brenda, tengo mi problema con el dinero y te empieza a hacer la terapeuta ciertas preguntas. A ver, pero el dinero, ¿quién significaba abundancia en tu familia? ¿Quién? O sea, empieza a conectar la abundancia. ¿Quién era la abundancia en tu familia? Y era mi abuelo, de parte de mi mamá. Pasa algo muy impresionante que me hizo llorar muchísimo porque la persona que pasó a caracterizar a mi abuelo me dijo como mi abuelo. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te decía tu abuelo? Mi chiquilla. Me decía, porque él me abraza y me dice, todo va a estar bien, chiquilla. No, o sea, pero esta persona, sí, o sea, es que está cañón porque esta persona, yo ni conocía al muchacho ¿sabes? O sea, no sé. Es ahí cuando dices, algo sucede en el universo. Bueno, o sea, que no. Entonces, ya cuando paso yo a constelar, digo, ¿qué onda, no? Me pasan a mí a hacer la constelación de alguien más. Uh-huh. Otra señora fue a constelar su separación con su expareja. Entonces yo era la expareja de esta persona y me acomodo y ella se pone a espaldas de mí y mi primera reacción, yo sentía incomodidad en mi espalda. Entonces mi reacción fue caminar y la señora se me venía pegando, pero estábamos de espaldas. Yo no sabía que ella estaba atrás de mí. Okay. Entonces, y me preguntaba la terapeuta, ¿qué sientes, Brenda? Y le digo, me incomoda, quiero avanzar. No, me dice, sí, y ya empieza a ver, sí, su marido estaba incómodo porque también, o sea, cuestiones de ellos, demás, cosas que no voy a platicar, pero, o sea, es una cosa muy impresionante, de verdad. Las constelaciones a mí me sacaron de onda muy cañón. Constelé 2 cosas en ese momento, el dinero y mi miedo con la muerte. Entendí que sin la vida no hay muerte y sin la muerte no hay vida. Por algo el yin y el yang, por algo arriba abajo, por algo. Entonces entendí que hay que disfrutar ahorita. Ahora, hablábamos también de cómo las emociones son parte fundamental, importantísima. Esas emociones que no drenamos, que nos callamos, que decimos, no, mejor eso me lo guardo para mí. No. Nadie quiero que lo sepa, porque quizá nos sentimos vulnerables cuando lo hablas, te pones en una vulnerabilidad importante. Sí. Entonces, todas esas cosas que reprimimos se vuelven una enfermedad. ¿Tú crees que tu enfermedad tuvo que ver con cosas que reprimiste? Sí,
¿Cómo qué? Esa relación que te conté al principio fue muy tormentosa y nunca dije nada. Ahora, él falleció, decías él falleció. Fallece. Y cuando fallece, ¿tú ya habías perdonado esa parte? Ya lo habían. Ya él, porque regresa él a mi vida por una segunda vez. Ok. Regresa una segunda vez, ya más grande, todavía no me diagnosticaban el cáncer, pero él regresó a mi vida como unos 6 meses antes de que me diagnosticaran el cáncer. Regresa y en ese momento yo ya lo veo a él como es. Ya no como la niña enamorada, no, ya lo veo a él como es. Entiendo que yo no estaba mal, o sea, que no era yo la culpable de lo que me pasó, la culpable de que él estuviera mal, de que se fuera, porque te echan la culpa de todo. Uh-huh. Cerré un ciclo, la verdad es que Pero cuando él fallece, ¿tú estabas con él? No. No. Ok, eso ya fue aparte. Sí, no, él regresa a mí después de haber tenido una niña de 2 años, regresa a mí, me presenta a su hija y de repente pues yo me convierto en un poquito de madrastra porque pues sí, cada que se la prestaban y todo, no convivía conmigo y yo era la que la cuidaba, yo era la que le cambiaba el pañal, la llevaba al baño, o sea, convivo mucho con ella. Y fueron, ¿qué serán? 3 semanas y dije, no, yo que vuelvo. Ya no te sentías cómoda ahí. Dije, no, lo mando a la fregada. Dije, ya, neta, no me vuelvas a buscar. Yo ya, o sea, me costaste un montón, güey. Ya no me vuelvas a buscar. Entonces ya ahí fue cuando ya di ese cierre y me quedo sola, pero todo lo que yo viví con él, nunca hablé, nunca dije nada, todo me lo callé, todo lo viví yo sola. A pesar de haber ido a terapia, o sea, a pesar de haber ido. Hay cosas que en la terapia pues te da pena. Sí, exacto, no las te da pena porque dices, porque luego ya lo ves y dices, ¿qué pido un poco? ¿Cómo permití ¿Cómo eso? no me di cuenta? O lo sabías, porque sí lo sabes, eso lo tienes en un inconsciente, creo yo. Claro. Y estás tan aferrada a querer permanecer, a querer estar, a querer resolver, a rescatar eso. Que no. No, o sea, entonces, pues me daba pena. Entonces yo no contaba todo. Entonces esta segunda vez que viene, pues cerré ese ciclo. Hablé todo lo que tenía que hablar. Y también hice sesiones de descodificación y en una de mi descodificada, pues sí, obviamente el cáncer que del lado que me dio y todo, tiene mucho que ver con las parejas. Y yo venía de un historial de parejas de tormento, o sea, él fue mi más grande maestro, pero pues siempre de que me acababan poniendo el cuerno, de que eran muy, muy borrachos o cosas así. ¿Por qué? Porque mi papá tenía un problema de alcoholismo, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Conseguirme también a alguien que tuviera el mismo problema, ¿no? Entonces, háblame de eso, Bren, porque yo me identifico en ese punto contigo. O sea, creo que pocas veces lo hemos abordado y ahora que estoy abriendo este espacio, creo que también es el adecuado porque me siento segura de poder compartirlo. Sí. En mi caso, mi papá no fue un papá alcohólico. No fue un papá que nos hablara mal o que tuviera que fuera grosero o que fuera machista. No fue así. Fue un papá extraordinario, la verdad, hasta el último día de su vida, cuidándonos. Y yo tengo ese patrón de conducta repetitivo en mi vida. Mis parejas han sido parejas que han consumido alcohol, que han consumido drogas. Al día de hoy yo vivo con una pareja que es alcohólica, que hemos tenido procesos muy difíciles, la verdad, de internamiento en centros de rehabilitación por lo mismo. Claro. Entonces, es esa parte que yo digo, a ver, ¿cómo? ¿De dónde viene? Yo no he podido constelar y por eso mi pregunta aquí contigo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo haces? Y porque sabes que siento que de alguna manera me estoy rehusando. Tengo miedo. Sí. Tengo miedo a seguirle rascando, a seguir encontrando. Abrir la cajita de Pandora, ¿no? Exacto. Sí. Porque también ha sido años complicados, en ese sentido, ¿no? El poder
de entrada mencionarlo como es, Claro, vivir sí. con un esposo alcohólico, Claro. lidiar con los temas que eso implica, el después perder a mi figura segura que fue mi papá, Claro. Todo. de la manera más abrupta y triste y dolorosa que sucedió y que al día de hoy no lo puedo comprender. Pero ha sido un proceso largo también Claro. y de autoconocimiento muy, muy complicado. Y hoy que tú vengas y me digas, a ver, tú sí tenías ese problema con tu Yo papá, sí tú tenía lo ese viviste. patrón. Yo sí tenía ese patrón. ¿Cómo rompemos con eso? Esa es la cosa, amiga. Ya no le tengas miedo a la constelación, porque como te decía, de la incomodidad ahí salen muchísimas cosas. Entonces, ese patrón que tú tienes, no sabes de dónde lo sacas. Es llegar al meollo del asunto, ¿no? O sea, de dónde salió y por qué necesito este patrón y cómo puedo sanar este patrón. Porque no sanar no significa dejar al problema Sí, atrás. claro. No. Hay que sanar porque aparte pues tú tienes una familia formando, o sea, no es tan fácil como... No, y si en algún momento tuviera que ser así, o sea, de dar el cortón y Lo terminar, haces. lo tienes, O sea, lo es tienes que algo que hacer. tienes que hacer. Es por bien mental tuyo, de él, de los niños, de todo tu El entorno, entorno. ¿no? Porque así como nos dijeron a nosotros, fíjate qué chistoso, porque se parece el cáncer al alcoholismo. A nosotros nos dijeron que el cáncer, los seguros lo catalogan como un no sé qué catastrófico, algo así, porque no nada más te afecta a ti, afecta a todo alrededor. No. El alcoholismo es igual. Sí. No nada más te afecta a ti, afecta a todo tu alrededor. Entonces, ¿cómo haces eso? Es encontrar el meollo del asunto, porque yo hoy por hoy, fíjate, sí tengo esa figura que me costó mucho trabajo, me costó sacármela, arrancármela y decir, esto no quieres, esto no está bien, no lo quieres, tú quieres otra cosa. Caí con mi actual pareja que es AA. Fíjate. Es AA. Rehabilitado. O sea, es Sí. AA. Siempre van a, eso es no es gripa, no se quita, No se van a ser AA. Y es lo que te digo, cómo dentro de tu inconsciente ya buscas algo similar. Siempre. Fíjate que yo cuando empecé a andar con mi actual pareja, Rodrigo, obviamente él no te dice que es AA, ¿no? No. Entonces, Eso te iba a decir, sí te dijo, no es como que vaya por la vida con su gafete de No. soy AA. solo por hoy, pues no. Pero, o sea, 2, 3 citas y jajaja, jiji, nos llevamos muy bien, bla, bla, bla. Cuarta cita ya me dice soy AA. Y yo dije, ¿qué pedo conmigo? Sí. Porque no son ellos. Es como un imán. No, ajá, o sea, los atraes tú. O sea, ese es el patrón que traes. Entonces, yo rompí el patrón de andar con mi papá siempre, porque pues una a veces, y empecé a andar con mi mamá. Sí. Y empecé a andar con mi mamá. Entonces yo cambié por completo, nada más que dije, bueno, yo puedo, también uno aprende con qué batallas puede cada día, ¿no? Sé que Rodrigo no le llama ya ni tantito. ¿Cuánto tiene? Ya tiene, yo creo que Limpio. 12 años limpio. Wow. Ya tiene 12 años limpio. No le llama la atención porque dice, es que me acuerdo cómo me ponía y la verdad es que ya no. Y ni le quiero pensar. A ver, ahora hablar del tema de los alcohólicos es un tema también súper interesante. Pudiéramos dedicar un capítulo completo, Claro, pero claro. el tema es que son enfermos emocionales. Al final creo yo que todos somos enfermos emocionales. Todos tenemos emociones todos los días. Claro. Que nos hacen sentir, reaccionar y actuar de diferentes maneras. El tema con un alcohólico es que su fuga es El alcohol. la droga o cualquier cosa que consuma para evadir esas cosas. Porque ¿Qué pasa ahora con él cuando tiene ya ese diagnóstico contigo? Que sé que han hecho un equipo increíble. La verdad es que sí. Muchas personas dicen que las personas AA que logran rehabilitarse son personas brillantes porque tienen una capacidad impresionante de resiliencia, de superación, fuerza. No manches, sí. Vivir procesos de rehabilitación no son cualquier cosa. Ahora, él contigo, ¿cómo viven este proceso? ¿Cómo se acompañan? Fíjate que le sirvió muchísimo el curso. O sea, trae mucho curso, entonces le sirvió mucho estar en AA.
Mi expareja tormentosa también entró a AA y yo tenía como problema con AA por sus modos, ¿no? También estuvo en un anexo y demás. Entonces yo tenía mucho problema con esos métodos porque decía... No los entiendes. No entendía. Ego reductivo totalmente. Sí, o sea, aparte decía, están mal de la cabeza, están queriendo evadir, todavía los hacen sentir peor. O sea, pero es que es hasta que tocas el hoyo, exacto, ya que puede salir. Entonces yo no entendía ese programa. Y no estaba muy ni con el Al-Anon o cómo. Ajá, Al-Anon. Que es el grupo de apoyo a las familias de los alcohólicos. De los alcohólicos. Entonces, pues yo no estaba como que muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero conozco a Rodrigo y nos dan el diagnóstico, él está conmigo y ahora sí que aplica el curso, ¿no? Solo por hoy. Literal. Solo es que eso lo deberíamos de aplicar todos, no solamente las personas AA. Todo. El solo por hoy, porque ¿quién nos garantiza que mañana vamos a tener, o sea, vida de entrada, no? Todos, o sea, eso es que ahorita andan juntando sus moneditas para disfrutárselas después, no sabes si las vas a disfrutar después. Entonces, pues, me acompaña muy bien, la verdad es que muy tranquilo. Ahí llevábamos 2 meses. Es que fue rapidísimo. 2 meses llevábamos de novio. ¿Y te hacen cirugía, Bren, o cómo? Ahí luego al otro día. Sí. Pero la mastectomía, la que es radical. Me quitan todo el busto, me quitan como 15, 17 ganglios, porque ya estaban invadidos. Entonces, te digo que yo ya sentí que ya me moría, pero lo que les quiero decir con estos diagnósticos es que mucho también tiene que ver la actitud que tomes, porque hablábamos de las emociones. Todos tenemos emociones y pasamos por emociones. La cosa es cómo las manejas. Y si tienes esas herramientas para aprender a surfear las emociones y para sentirlas y dejarlas ir, tu vida se vuelve, no te voy a decir súper fácil. No, pues no. ¿Para quién es fácil? Todos porque la vida no es fácil. Un costalito que va cargando piedritas. La vida es cabrona. Sí, o sea, sí. Neta, la vida es cabrona, pero es bonita. O sea, sí nos da muchos regalos, pero si no nos pusiera incómodos, no valoraríamos esas cosas. Me estabas platicando tú ahorita del programa y todo. Valoraste muchísimo todo lo que te dio, valoraste que te dio tus herramientas para ser hoy lo que eres. Es que justo le comentaba a Brenda, ¿no? O sea, yo creo que también yo he tenido muchos puntos de quiebre en mi vida, por eso quise ponerle punto y seguimos, porque constantemente la vida te va a poner al límite y te va a poner vulnerable y te va a poner a prueba, pero es ponerle punto y seguir con lo que tienes, como estés, pero sigue con miedo, con terror, como sea, con dolores, con tristezas, pero sigue. A mí hace 2 semanas me corrieron de la televisora en donde yo trabajaba. Para mí fue un duelo importante sin saber qué tan importante era para mí estar en la tele, fuera de salir y lo que yo disfrutaba, el ir y entrevistar a las personas que nos acompañaban al programa y todo. Para mí fue una terapia importantísima, más que el psiquiatra, más que mi medicamento, porque yo empecé a experimentar temas de depresión. Hoy yo sé que soy una persona depresiva. Hoy yo tomo tratamiento para la depresión, para poder estar bien, para ser funcional. Y está bien. Y está bien. Y está bien. Está bien, no pasa nada. No me hace ni peor persona. Al contrario. Y por eso yo también quisiera hablar de estos temas, porque cada vez somos más las personas que nos ven contentas, nos ven felices, nos ven siendo muy sociables, nos ven funcionando, trabajando, y en nuestros vacíos, en nuestros momentos de soledad, hay cosas bien duras que no podemos trascender. En mi caso, la muerte de mi papá para mí desató completamente esta depresión. Mi papá era la persona, no puedo decir que la más importante, porque mi mamá es un punto fundamental en mi vida. Hoy más que nunca lo ha sido. Sí, a veces me dicen, es que ¿de dónde sacas la fuerza? Hoy yo creo que de ella. Sí. Ella, sí. La verdad es que ella me ha demostrado, muchas veces yo la veía a ella pasar por momentos complicados y darle frente a las cosas. ¿Sí? Y a veces uno se hunde en un vaso de agua y dices, no, es que no se puede así.
Entonces, yo la verdad es que cuando me dicen, ¿sabes qué? Se acabó el proyecto para ti, yo lo primero que sentía era como que si le hubiera fallado a mi propio papá. Sí. Porque él, fíjate cómo es la vida. A mí me invitan a participar en Quiero TV, en Siempre Contigo, que era el programa que yo tenía, 2 meses antes de que mi papá se muriera. Sin saber el regalo que a lo mejor yo en vida le iba a dar a él, porque a él le gustaba verme arreglada, verme así activa, siempre me decía, chaparra, la mujer que no trabaja da mala suerte. Eso me decía. Sí. Y él me enseñó mucho de lo que es hoy Gladys, ¿no? Una mujer independiente, trabajadora, guerrera, entrona, porque él siempre nos echaba por delante y órale, como le tengas que hacer, ¿no? Sí. Entonces, cuando me dicen que ya se acabó y que va, y no tiene nada que ver con mi profesionalismo, porque yo siempre fui impecable hasta el último día. Claro. Nunca llegué tarde, nunca falté por tonterías, es más, ni por enfermedad, pero te das cuenta de que son ciclos en la vida que se acaban, pero me tumbó, Bren. Claro. Me tumbó y hasta que entendí que era algo más que el simple trabajo. Es que no era el trabajo. No, era tu terapia. Era mi terapia de levantarme podrida muchas veces cuando estos últimos 8 meses que Jorge estuvo en un centro de rehabilitación y yo estaba sola con mis hijos y viendo cómo voy a generar, cómo voy a sacar adelante, fue mi soporte, mi medicina, mi pastillita todos los días para echarle ganas. Claro, ¿por qué? Porque te levantas, te arreglas y sigues. Y sigues. Entonces, eso es lo que les digo siempre. Cuando te pase algo, sí, vívelo una lloradita y a seguirle. O sea, ya no puedes hacer nada más. Yo, por ejemplo, esta persona que se quitó la vida, aparte se quitó la vida. Yo le decía a uno de nuestros mejores amigos en común, le dije, qué valiente, ¿no? Porque yo tengo muchísimo miedo a morirme. Y volteé a mi amigo muy sabio y me dice, qué cobarde, ¿no? Porque tú, Brenda, te estás aferrando a la vida sin importar qué. Mira, Daniel siempre me hace llorar. Sin suelta, es mi mejor amigo, neta, él es te estás aferrando a la vida sin importar qué. Entonces, volteate a ver tú. Y tú, Brenda, qué valiente. Entonces, gracias, May. Personas así, y luego te pone la vida personas así, ¿no? Que son tus personas vitamina. Y tú eres esa persona vitamina, Brea. Ay, amiga. Sí eres. Aquí vamos a llorar, pero no importa, podemos llorar las veces que sea. De eso se trata. Sí, una lloradita y a seguir, literal. Pero tú eres esa persona vitamina. O sea, yo te lo digo a manera personal. Yo te admiro muchísimo porque te conocí de rebote. Y está muy chistoso. No ha habido día que yo no te tenga en mente. Ay, amiga. Porque cuando he tenido días complicados, apareces en mis redes como si yo te invocara. Y yo digo, si ella puede, con todo lo que viene cargando, ¿por qué yo no? Todos podemos. Todos podemos. Eres una persona vitamina no solo para mí, sino para muchísimas personas que te siguen en tus redes. Muchas gracias. Que aparte no es fácil hablar de todo esto y te agradezco que abras tu corazón y nos platiques. Porque eso es lo bonito, poder compartir y generar esa empatía en las personas que nos escuchan, que nos ven y que no se sientan solas. Todas estamos pasando batallas y no tienen que ser batallas silenciadas. No. Y luego tenemos ahorita un pedito, que son las redes sociales, que todo te lo pintan de color de rosa, ¿no? Sí. Ves a la influencer que está viaja. La vida perfecta, en familia. Pero no, chicos, o sea, uno también en las redes sociales sube lo que quiere. Claro. Entonces subimos la vida que queremos darles a conocer. O sea, si es nuestra vida, yo sí soy muy sincera en mi vida, tú también es muy sincera en tu vida. Damos lo que queremos dar a conocer, más nos guardamos 2, 3 cositas que no salen en cámara. Exacto. Entonces, hoy en día entra mucho esa frustración. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todo el mundo está súper feliz en las redes sociales, les va súper bien económicamente, o sea, todo, ¿no? Entonces entras en una frustración. ¿De por qué yo no? Porque yo no tengo eso. ¿Por qué sí estoy batallando? Porque yo no tengo eso. Entonces, voltea a ver tu vida como una red social, como voltea a ver tu Instagram
y escoge esos momentos bonitos que has tenido. Yo, por ejemplo, que les digo, no, nunca fue, cuando me dieron a mí el diagnóstico, nunca fue, ¿porque a mí? No, nunca fue. Sí, fue miedo, me voy a morir, vino por algo. Vino por algo y en la incomodidad de ahí fue cuando empecé a despegar. Yo te puedo decir hoy por hoy que gracias a este gran maestro que tengo que se llama cáncer, crecido económicamente, mentalmente, emocionalmente, como persona. O sea, he aprendido a saborearme todos los días, a no estarme quejando, porque era bien quejiche, ¿no? Oye, Bren, y aparte temas que son ya también temas muy de nosotras como mujeres, ¿no? El tema aunado al diagnóstico, pues no más es el diagnóstico, el tratamiento, el gasto, es todos los cambios físicos que empiezas a tener tú. Desde la cirugía, la cicatriz, que muchas mujeres les cuesta también trascender esa parte y que se sienten mutiladas, es horrible porque que se sienten vacías, que se sienten ya no sexys o ya no merecedoras de una pareja incluso porque ya no están completas. ¿Cómo lo abordas tú eso? Está bien cañón porque yo estoy en una asociación que se llama Tren Rosa, y te das cuenta, híjole, es bien feo esto, pero pasa, que muchas de las mujeres que salen operadas, que están en tratamiento y todos los maridos las dejan. Uh-huh. Las dejan en mero tratamiento. Entonces, sí, yo, por ejemplo, yo siempre he sido bien vanidosa, ¿no? Yo hasta la fecha me dedico a la vanidad. Sí. Nada, estás preciosa. Pero siempre he sido muy vanidosa, muy, muy vanidosa. Entonces a mí, yo salgo... La verdad es que yo agradezco muchísimo porque entró mi cirujano plástico a mi cirugía y me hizo reconstrucción en ese momento. Ah, ok. Entonces yo no, sí salí sin pezón y con una más grande que otra, pero no salí con el busto o con el surco. Entonces yo no fue tanto ese golpe. El impacto, sí, ¿no? De la primera vez que te ves. Ya y nada, no fue tanto. Pero, o sea, yo hablando de experiencia personal, a mí me empezó a pegar ya mucho cuando se me empieza a caer el cabello. Ajá. ¿Cuándo pasa eso? O sea, ¿ya te habían hecho a ti la cirugía y empiezan los tratamientos de quimio o cómo es? Luego. Haz de cuenta que a mí me hacen la mastectomía radical y como, no me acuerdo, creo que fue como a los, 4 meses, algo así, me hacen, que fue primero las quimioterapias. Cuando te ponen quimioterapias, te dan cortisona, sí o sí. Que ya después entendí que podías preceder de la cortisona si querías, pero bueno, va dentro del combo, ¿no? Al principio no sabes nada. Entonces va dentro del combo. ¿Y qué pasa? Yo era entrenadora personal, estaba súper mamey, estaba súper marcada, estaba muy fit. Yo era una niña muy fit. Y no, pues ahora ya no puedes hacer ejercicio. Ahora las quimioterapias. O sea, te imposibilita completamente. No te tumba o ¿qué pasa? No te imposibilita. Eso también ustedes, las que estén en este tipo de tratamiento y estén empezando, pónganse un chip en la cabeza y no se chiquien tanto. Está bien chiquearnos, sí, está bien chiquearnos, pero el cuerpo necesita esos músculos porque tus músculos también son tu sistema, ¿cómo se llama? De defensa. O sea, el músculo defiende muchísimo y lo primero que se comen las quimioterapias, o sea, te das cuenta en eso, porque lo primero que se comen las quimios es el músculo. O sea, entonces, a ti digamos que te ayudó mucho también el tema de que toda la vida fuiste deportista. Yo era puro músculo y salí de ahí sin músculo, ¿verdad? Pero a mí me ayudó muchísimo. Entonces, no te imposibilita, sí te quita muchísimo la energía. ¿Por qué? Porque una quimioterapia te va a dar o diarrea o te va a estreñir, te va a dar náuseas, te va a dar sueño, te va a dar, te hacen una menopausia como química, entonces, o sea, hormonalmente también la dicen de la fregada, el genio, todos los fervores esos horribles. Como estás inflamada por la cortisona, te duele todo el cuerpo, sientes que es como un morete entonces te están metiendo muchísimas toxinas, que también no es una mala idea darle la mano a tu cuerpo y desintoxicarte a la par. Uh-huh. Yo al principio sí paré de hacer ejercicio por la cirugía,
Pero al momento de hacer mi rehabilitación, o sea, yo puedo mover perfectamente mi brazo y todo porque a mí me dijeron, no hagas ejercicio porque se te puede dar el linfedema, no hagas lagartijas, no hagas... ¿Qué fue? Lo hizo Brenda y dijo, ¿qué? Claro que no, güey. Yo fui y burpees y lagartijas y peso y todo. Y dije, porque si me lo chiqueo, se va a acostumbrar a chiquearse y sí me va a dar el linfedema. Yo hasta la fecha no he usado una manga de compresión, ¿no? Y esas cosas. Yo jamás en la vida. Y veo a todas mis compañeras con miedo de que se les haga el linfedema con la manguita de compresión. Les digo, pónganse a hacer ejercicio y no les va a dar, se chiquían tanto. Sí, no les va a dar. Entonces, el ejercicio es un gran aliado para tu estado de ánimo, para tu salud. O sea, y para mentalmente. Acá la cabecita, la loca de la azotea. Sí. Tenerla quieta así un ratito, porque es un juego mental muy cañón el cáncer, ¿eh? Es un juego mental bien cañón. Yo en mi primer diagnóstico, ya que volví a hacer ejercicio, volví a dar clases. ¿En serio? O sea, yo iba con mi turbante. Me acuerdo que daba las clases, regresaba y ahí en la glorieta del calzado, ahí me agarraba la náusea, abría la puerta, devolvía el estómago y seguía dando clases. No, entonces, respetos. ¿Por qué? Porque no te permitiste caer. No, porque, o sea, no, si ya tengo esto que está jugando en contra de mí, no lo voy a ayudar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Libras esa batalla? Libras esa batalla. Me dejan tratamiento después ya como de remisión. Te dan como 2 años y cacho. Recaigo en los huesos, pero ahora sí, Gladys, sin poder caminar. ¿Cómo crees? Andaba en silla de ruedas. Pero y eso fue así de... ¿Cómo te das cuenta? Porque con el cáncer, bueno, palpabas la bolita, la cosa esa rara que no sabían qué era. Gracias al ejercicio me di cuenta. ¿También empezaste a sentir dolor cuando hacías los entrenamientos o cómo? No, estaba yo en el gimnasio y sentí como... Estaba haciendo una extensión del cuádriceps y sentí como una tendinitis, ¿no? Como si mi tendón tronara. Entonces empiezo a ir a rehabilitación y demás y no se me quita y no se me quita y no se me quita y no se me quita. Y mi oncólogo no me decía nada y según él muy normal, no, es una lesión, no sé cuánto. Entonces, por iniciativa propia voy, me hago una tomografía y en la tomografía me sale metástasis ósea, bla, 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 bla. Entonces yo me doy la noticia de que recaí. Cambio de oncólogo por completo, porque en la recaída me meten luego quimioterapias. Es bien peligroso que te metan por segunda vez unas quimioterapias. O sea, hay muchos casos de muerte de personas por quimioterapia. Entonces, no les digo que no las hagan, pero, o sea, como primera instancia, en primer diagnóstico, pues es lo que va, ¿no? Pero ya como segundo, yo creo que hay otras opciones y no creo, simplemente cambié de oncólogo. Caí con uno de los mejores oncólogos que hay, neta, sí, un angelote, el doctor Julio Peguero. Él está en Houston. Oye, te iba a decir, luego lo invitamos a que venga. No, pero viene cada tres semanas, entonces si lo agendamos por ahí. Sí, hay que decirle. Él atiende aquí en México, en el San Javier. Es médico investigador, es un erudito. Entonces, él es el que saca nuevos tratamientos, Entonces, él me empieza a poner otro tipo de tratamiento y todo, y me tiene controladísima. Buenísimo. Me tiene controladísima, no se va, el tumor no se va, pero me tiene muy controlada. Y me tiene controlada y funcional. Sí, no, yo te veo perfecta. Porque a mí las personas ahorita me dicen, o sea, si tú no me dices... Exacto, ni cuenta. Sé que tienes esa cosa. Y le digo, no, pues si yo no me acuerdo a veces... Tampoco. Pero nomás porque me tomo la pastilla en la mañana y en la noche. Si no, tampoco me acuerdo. Entonces, empiezo a andar en silla de ruedas porque pues me imposibilita esto por completo. Y empiezo a buscar ahora sí ya tratamientos alternativos. Porque dije, no puedo estar con puro químico. Doy con Dr. Hill en Instagram. Es un grupo de médicos funcionales, entonces empiezo con adaptógenos, empiezo con ejercicio, empiezo con baños de sol, empiezo con todo lo alternativo y gracias a eso, todavía no empezaba mi tratamiento, gracias a eso volví a caminar. Wow. Todavía no empezaba mis segundas quimios, volví a caminar. Entonces,
me empecé a introducir muchísimo en todo lo alternativo, energías, que si los dispositivos para un cura. Empiezo a ver muchísimas cosas alternativas y empiezo a entender que la alopatía no es el único camino. No, claro. Entonces, no les digo dejen la alopatía, sigan con lo alópata. O sea, sigan con su tratamiento, con el médico. El médico alópata es el médico que conocemos todos. Sigue con tu médico, pero busca otras alternativas que complementen el Claro, megadosis de vitamina C, ayuno intermitente, dieta cetogénica, todas esas cosas le chocan al cáncer. Uh-huh. El cáncer odia que le quites los carbohidratos, odia que le quites el azúcar, odia que le quites eso. Vi un video muy viral tuyo que se hizo en TikTok acerca de esto, ¿no? Del azúcar. El azúcar, que me tiraron hate como no tienes idea. Entonces, digo, no es que todo mundo tenga que dejar el azúcar así de frega. Yo la tuve que dejar porque el azúcar es el primer alimento del cáncer. O sea, le fascina el azúcar. Entonces, yo la tuve que dejar por eso. Pero si pueden bajar el consumo de azúcar, vas a evitar mucha inflamación, porque el cáncer es inflamación. Sí, comprobado, no solo en el cáncer, sino en muchas otras enfermedades. Es lo que se te ocurra. Para los riñones. Uh-huh. Es malísima. Entonces, se hizo muy viral ese video, y ese video fue el que me dio, ahora sí que el que me catapultó en redes sociales. Entonces, bendito sea. Bendito sea. Entonces, y ahorita, gracias a eso, puedo ayudar a muchas personas a que busquen todo esto. Les recomiendo todos los tratamientos que yo hice, todo lo que hago de la cabeza, constelaciones y toda mi experiencia de día a día. Entonces, eso para mí fue un win. Tú eres una winner. La verdad es que sí, porque empoderas mujeres todos los días. Gracias. Porque eres una persona que comparte no solamente la manera que has sobrellevado estas luchas, que aún sigues siendo una guerrera, y también compartes la manera en la que muchas mujeres pueden desde su hogar, desde ya teniendo otro negocio, pero bueno, no hay dinero que ajuste. O sea, ahora vemos cómo todo cuesta tanto, ¿no? Y la verdad es que a veces hay personas que tenemos 2, 3 chambas para poder solventar gastos y demás. Y tú lo haces demasiado bien, generando esa empatía. Has hecho una comunidad muy bonita de mujeres que se apoyan a través de diferentes marcas que tú promocionas, claro. De belleza, de salud. Me encanta. Y va aunado a todo esto. Eres una persona que es muy congruente con lo que tú promueves. Claro. Y lo que haces en tu vida. Porque sí le digo, o sea, el estar enfermas no quiere decir que nos tengamos que ver mal, y a mí me gusta muchísimo todo eso. Me gusta muchísimo que las personas, porque por ejemplo nosotras nos tuvimos que salir de ser adultos funcionales para poder pues combatir esto, ¿no? Uh-huh. Y el volver a entrar a la sociedad a ser un adulto funcional es bien difícil. Es bien difícil. Entonces, yo doy con el mundo, bueno, desde hace mucho doy con el mundo de las redes de mercadeo. A mí me gusta muchísimo las redes de mercadeo. Gracias a esas redes de mercadeo, hoy por hoy puedo pagar mis tratamientos alternativos, mis viajes, mi camioneta, mi todo eso, y yo poderlo compartir con otras personas y que otras personas lo puedan hacer, así como les comparto mis tratamientos alternativos y todo. Venimos a sumar. Claro. En lo que sumes, venimos a sumar. Y si las personas se te están acercando para algo, aprovecha. Pues aprovecha. Exacto. Es una. Oye, pues aprovechando, regálanos tus redes, en dónde te pueden buscar para que te sigan, vean ese contenido bonito y también el contenido bonito de la lana. El bonito. A mí me encuentran en todas mis redes. Bueno, nada más ahorita solo tengo TikTok e Instagram como brenhernandez.oficial, brenhernandez.oficial, todo junto. Y yo, pues ahí siempre contesto, a veces me tardo, pero no tengo asistente. Así que yo contesto y demás. Y para lo que yo les pueda sumar, amiga. Ay, eres una hermosa. Ya sabes que aquí estoy. Oye, mi total admiración, sabes que te quiero mucho, que este espacio siempre va a estar abierto para ti. Cuantas veces nos quieras compartir lo que tú deseas. Que me quieras invitar, amiga, tu casa. Aquí estoy. Pero no me gustaría despedirnos sin antes hacerte como que vayas a ese momento de la Bren chiquitita. Uh-huh. Tú pon la edad que quieras, ve la primera imagen que venga a tu cabeza de Brenda en su niñez o en su adolescencia, no sé.
¿qué le dirías al día de hoy con todo esto que has caminado, que has batallado, que has superado? ¿Qué le dirías a esa Brenda chiquita? No manches, esa Brenda chiquita, todo va a estar bien, todo te sale de alguna u otra manera, todo te sale y eres una chingona. La neta, mis respetos para mí también, o sea, ya me aprendí a valorar eso. Y a reconocer, porque eso cuesta también mucho. Muchísimo, porque pues no te enseñan a reconocer. Entonces, lo estás haciendo excelentemente bien y síguelo haciendo con amor. Con todo el amor. Hermosa, pues no me queda más que agradecerte nuevamente que hayas estado aquí con nosotros y ojalá este testimonio de vida toque los corazones de muchas personas para que podamos empezar a sembrar esa semillita en cada una de las personas que nos escuche, que nos vea y que si están pasando por un momento complicado en su vida, sea el que sea, puedan decir si ella pudo, yo puedo. Exactamente, esto es una cadena de favores y busca también tu círculo de apoyo, siempre importantísimo. Es muy importante. Y amiga, gracias, de verdad, muchísimas gracias, felicidades, todo el éxito y pues punto y seguimos. Punto y seguimos. Y así despedimos pues este capítulo, pero nos vemos en el siguiente.